Bancolombia y cualquier banco que a usted se le ocurra, pues ellos declaran a la DIAN también, ellos presentan información exógena y que dicen las entradas que tuvieron y las salidas que tuvieron, ¿cierto? Entonces, ¿a ustedes qué les va a parecer? Un movimiento inusual, un movimiento de mucho dinero. Y después, un ejemplo, digamos que yo soy el asociado de Comedal y yo retiro en diciembre de 20 800 millones de Comedal y los guardo en una caja fuerte, sea en efectivo o en un cheque, lo que sea. Y yo lo guardo en una caja fuerte y no lo incluyo en mi declaración de renta. Y recuerden que se declara todo lo que yo tengo a diciembre 31. Yo ese dinero lo tengo, sí lo tengo, pero yo digo, no me importa, no lo va a declarar. Listo, no lo declaro. Pero en enero, yo enero 18, vengo y vuelvo y consigno ese dinero. Financieramente, error. ¿Por qué? Porque en la caja fuerte no me renta. Listo. Entonces, digamos que no importa que no me rente, está bien. No me renta. Pero además, yo no lo declaro. Entonces, no, una belleza. ¿Qué pasa en enero? Yo consigno el dinero. Comedal, ¿qué hace? Le informa a la DIAN los movimientos del mes. Es decir, que yo consigno un dinero. Si acaba ese año, ¿qué le queda a la DIAN? Las entradas que tuvo de parte mía hacia Comedal de dinero, es decir, mis depósitos. Y después en la declaración de renta, yo vuelvo y retiro el dinero a final de año. Entonces en la declaración de renta del año siguiente tampoco lo declaro. Entonces la DIAN me puede revisar mi declaración, ¿cierto? Y me va a decir, es que vos en el año me estás declarando que tuviste unos ingresos, no unas entradas al banco, unos ingresos por 200 millones. Pero entonces si tuviste unos ingresos de 200 millones, ¿vos por qué tenés un movimiento de 800 millones de pesos en el banco? Entonces yo qué voy a tener que responder. No, sí, una plata que tenía en efectivo que yo había retirado y como no me la gasté, pues volví y la consigné. Entonces, en los anexos que me van a pedir, muéstreme en su declaración de renta dónde declaró usted ese efectivo. Entonces resulta que no, yo no lo declaré, entonces me aplican una sanción. ¿Por qué? Porque mi declaración de renta no está diciendo toda la verdad, ¿cierto? Y ahora que veamos comparación patrimonial, ¿qué nos damos cuenta? Que si la DIAN es quien se da cuenta, es decir, no es que yo haga la normalización tributaria ni nada de eso, sino que la DIAN se da cuenta, es decir, que me emplaza, todo eso que yo no le declare, me lo cobra directamente como base gravable para el impuesto. Entonces ustedes dirán, ¿yo por qué voy a pagar un impuesto de un efectivo? Si es que yo el efectivo me lo gané trabajando y ese ingreso yo lo declaré, claro, pero no declaró el patrimonio. Por eso es que sí tienen que declarar el efectivo. Entonces, ¿qué se declara efectivo? Sumatoria nominal de billetes y títulos valor. Ejemplo, los cheques. ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen, porque lo pueden hacer efectivo en el momento que quieran. Depósitos en cuentas corrientes nacionales. Claro, saldo del extracto bancario diciembre 31 menos los cheques pendientes de cobro. ¿Por qué? Porque es que si es una cuenta corriente y yo manejo una chequera, ¿sí? Entonces, si yo ya entregué un cheque por un valor, pero la persona a la cual yo le entregué el cheque no lo ha cobrado, pues yo no puedo disponer de ese dinero porque yo no sé cuándo va a ir a retirarlo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Del saldo que tenga en el banco, debo restar los cheques que yo ya giré, que es los que llamamos cheques pendientes de cobro. Y ese es el saldo que yo debo colocar en mi declaración. ¿Y qué lo diferencia la cuenta de ahorro? Que acá no hablamos de cheques girados. Entonces, ¿cuál es el valor que yo debo declarar? El que me aparece en mi extracto bancario. Venga, y entonces el documento que yo necesito es el extracto bancario y la respuesta es no necesariamente. Es mejor que tenga el certificado tributario, que ya todas las entidades financieras lo generan,
porque en ese certificado tributario también le totalizan los rendimientos que usted tuvo, ¿cierto? En cambio, si usted lo que pasa es los extractos bancarios de todo el año, ¿qué le toca a usted o a la persona que vaya a hacer su declaración de renta? Le toca empezar a sumar todos los rendimientos mes por mes. No tiene sentido hacer un trabajo que ya lo hace el banco o la entidad financiera en ese certificado tributario. ¿Qué más debo declarar? Inversiones. Entonces, inversiones, ¿qué son? Entonces, o cómo, más bien, ¿cómo se declaran? Entonces, se declaran al costo de adquisición. ¿Costo de adquisición qué es? ¿Cómo, pues, el valor que me costó cuando yo lo adquirí? Más descuentos o rendimientos causados al último día. Entonces dice, si cotizan en bolsa, la base para calcular el valor patrimonial será el promedio de las transacciones en bolsa del último mes del periodo gravable. Entonces yo les digo, es claro que uno lo lee, pues si uno no tiene la formación, uno dice, uno lee eso y no lo va a entender. Tranquilos, no lo tienen que entender. Para eso, ¿qué les entregan? Les entregan un certificado. Todas, siempre uno le entregan un certificado donde dice, valor a colocar en la declaración de renta. Simplemente yo les coloco la teoría de cuál es el valor, hasta cómo se puede calcular, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una inversión, le entregan un certificado y en ese certificado le aparece cuál es el valor que debe colocar en su declaración de renta. Ahora, ¿qué tenemos? Cuentas por cobrar. Entonces hay una que es cuentas por cobrar a accionistas, ¿sí? Que se da que yo como persona natural le presto a mi empresa o mi empresa me presta a mí. Entonces dice, todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen los socios a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual equivalente al DTF de diciembre 31 del año anterior al gravable. ¿Cuál es nuestro periodo gravable? 2019. Entonces, ¿qué debo tomar? La DTF del 31 de diciembre del año anterior, o sea, del 2018. ¿Qué cuál era? 4,54%. ¿Qué significa eso? Miren, yo les explico. Resulta que yo tengo, eso se da mucho en este gremio médico, que todos tienen una SAS, ¿cierto? Muchos crean SAS. Entonces, van a comprar un equipo de médico, de ejemplo, un oftalmólogo. Entonces, va a comprar unos equipos, pero como la empresa, todo el mundo la crea con 1 millón de pesos o 5 millones de pesos, entonces tiene un patrimonio muy pequeñito, ¿cierto? Digamos que la empresa es nueva, entonces no ha acumulado mucho patrimonio. Tiene un patrimonio muy pequeñito y quieren ir a comprar un equipo de 200, 300 millones de pesos. ¿Qué les dice el banco? Que no les presta, que les presta, pero como persona natural, no le presta a la empresa. ¿Por qué? Porque no tiene respaldo. O que si le presta, ustedes como persona natural tienen que responder por esa deuda, tienen que respaldarla. Entonces muchos ¿qué hacen? Van y miran y dicen, y yo tengo el dinero, entonces ¿para qué? Y yo soy el mismo dueño de la empresa. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a hacer un crédito a pagar intereses si yo como persona natural tengo la plata? Entonces, ¿yo qué hago? Saco de un bolsillo y lo meto en otro. Yo como persona natural le presto a la empresa ese dinero. Y como es mi empresa, pues yo qué me voy a cobrar intereses, no faltaba más. Entonces, ¿qué dice la norma? Y le toca a la DIAN fiscalizar eso. Dice, pues usted verá si no le cobra a la empresa interés, pero a mí me paga, ¿cierto? Porque para mí usted tiene un rendimiento presuntivo y ese rendimiento presuntivo equivale mínimamente a la DTF de diciembre del 31 del año anterior a su periodo gravable, que para este caso es 454. Entonces, si yo le presto 100 millones de pesos a mi empresa, según la DIAN, ellos van a pensar que yo obtuve unos rendimientos financieros por 4.540.000, que es el 4,54%. Resulta que no es verdad, pero la DIAN dice, no es mi problema. Para mí sí es verdad y usted me tiene que declarar eso en rentas de capital, que ahora vamos a ver eso. Entonces ahí, ¿cuál es la recomendación? Pues vea, si igual lo van a tener que declarar. Entonces, si van a prestarle a la empresa, cóbrenle. Cóbrenle, ¿por qué? Porque a usted le va a tocar como persona natural declarar ese ingreso, ¿cierto? Y la empresa
no va a tener ese gasto. Y como no tiene el gasto de interés, porque no le va a pagar a usted, pues no se lo puede bajar en su estado de resultados. Y recuerde que uno paga impuestos por las utilidades. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo ideal es, si usted le va a prestar a su empresa, préstele. Y préstele, claro, ¿y quién le presta a uno un DTF? Nadie le presta el DTF, le presta más caro, porque es el 454 anual. Entonces, si usted le presta a la empresa al DTF, le está haciendo el favor a la empresa porque le está prestando dinero barato, pero entonces la empresa se puede deducir ese dinero como gasto y además usted se puede deducir, perdón, puede declarar ese rendimiento porque efectivamente usted lo está teniendo. Ahora bien, ¿cómo se declara la cuenta por cobrar? A su valor nominal. ¿Cómo así que a su valor nominal? Pues por el valor que usted lo prestó. Y si le han hecho abonos, pues entonces obviamente usted debe restar los abonos. Entonces, si usted prestó 280 millones y al final de año ya le pagaron 180, ¿cuánto le deben? 100 millones. Entonces, ¿por cuánto dinero lo debe declarar? ¿Por cuál valor? Por 100, porque es el saldo neto. ¿De qué? Del valor nominal. Resulta que también dentro de los activos están las cédulas de capitalización y seguros de vida. Entonces, yo no he ido a reclamarlo. ¿Por qué? Pues porque es un seguro. Pero, ¿qué pasa si yo hoy lo reclamo ya? A mí me entregan algo que se llama el valor de rescisión. Ese valor de rescisión es el valor que recibe el suscriptor cuando decide terminar el contrato de manera anticipada. Eso aparece en el título. En el título dice, su valor de rescisión es de tanta plata. Ese valor usted lo declarará en su patrimonio. ¿Por qué? Porque es un valor que usted simplemente pues no lo ha reclamado, pero si usted hoy lo reclama es suyo. Entonces lo debe declarar. Pólizas de seguros educativos, por poner otro ejemplo. Entonces, ¿cómo se declara? Al valor nominal, a los rendimientos generados. ¿Y eso dónde aparece? En el certificado. Derechos fiduciarios. El jueves me hacían una pregunta que estaba ligado a esto. Derechos fiduciarios, valor de la participación que posea del patrimonio del fideicomiso. ¿Sí? ¿Dónde está eso? En un certificado. Que no es más que colocar el valor que usted, digamos, si es usted está comprando un apartamento sobre plano, si usted empieza a dar una cuota, que es la que llaman la cuota inicial, pero esa cuota inicial se la difieren en varios pagos, a usted no le han entregado la propiedad. Entonces, usted no tiene un activo todavía que se llame apartamento. ¿Por qué? Porque ya lo han construido. Pero la plata es suya, porque usted ha colocado una plata. Esa plata es suya, pero no la tiene en una cuenta de ahorros. ¿Pero dónde la tiene? En una fiducia. Entonces, en este capítulo de patrimonio bruto es donde usted lo debe incluir. Y después, ¿y qué pasa después? Porque después usted le entregan el apartamento. ¿Y qué hace la fiducia? Pues se cobra el dinero que usted pagó. Entonces, como se cobra el dinero que usted pagó, es como que usted ahí ya hubiera comprado la propiedad, porque realmente eso es lo que sucede. Entonces, usted ya cambia en su patrimonio, la composición de su patrimonio varía, porque ya usted no tiene un derecho fiduciario, ya que es lo que tiene, un bien inmueble. ¿Sí ven? Por eso es que sí debe declararlo. ¿Y qué pasa si no lo declaro? Pues pasa lo mismo que lo del efectivo. Si usted no lo declara y después aparece el apartamento, ¿usted dónde compró el apartamento? ¿Con qué dinero lo compró? Si usted no declaró el dinero efectivo o el dinero que depositó en el derecho fiduciario. Continuemos. Acciones y aportes. Las acciones y aportes se declaran por su costo fiscal, que es el precio de adquisición o costo declarado el año anterior, más los reajustes fiscales permitidos, más el valor fiscal por el que se reciben los dividendos en acciones. Entonces, resulta que para las acciones hay una forma muy sencilla de declarar esas acciones que no es más que coger el valor de adquisición y aplicarle, ir a un artículo, pues yo les voy a enviar la tabla, lo que pasa es que cada año la actualizan, pero en el estatuto tributario actualizan cada año una tabla que es la del artículo 73 y por eso yo acá, en la parte de inmuebles, menciono que los artículos 72 y 73 del estatuto tributario dan opciones de reajuste fiscal, que es escoger
el valor de adquisición en el año que las adquirí y aplicarle el porcentaje que aparezca en la tabla. ¿Sí? Y ese es reconocido como su costo fiscal. También, ¿cuál es la otra manera? Sobre todo cuando no estamos obligados a llevar contabilidad. La otra manera es por el valor que nos aparece siempre en el certificado, ¿cierto? Que también lo mencionábamos en la sesión anterior, el jueves, que es el valor intrínseco. Entonces, en el valor intrínseco, recuerden que ¿qué es el valor intrínseco? Es el valor nominal de la acción, es el valor que es el título. El título dice que cada acción vale 1.000 pesos o 10.000 pesos. Pero el valor intrínseco es que la empresa, cuando la empresa va teniendo unos resultados financieros, ¿cierto? Y va acumulando un patrimonio. Y ese patrimonio, cuando lo dividimos en la cantidad de acciones que hay en circulación, o sea, las acciones que realmente poseen las personas, entonces ese valor del patrimonio dividido las acciones en circulación da un valor. Ese valor es conocido como el valor intrínseco, que normalmente es superior al valor nominal. ¿Por qué? Porque es que la empresa, si yo les voy a comprar a ustedes su participación accionaria, ustedes ninguno me va a decir, pues yo se la vendo a lo que me costaron, no se la vendo al valor nominal, es decir, a 1.000 pesos cada acción. No, ustedes qué me van a decir, es que la empresa tiene un reconocimiento, además la empresa ya tiene unos activos, ¿cierto? Y que todo eso se ve en el patrimonio, entonces la empresa no vale a valor nominal, sino que tiene otro valor. ¿Cierto? Entonces, una manera de declarar esas acciones es por valor intrínseco. Pero también el Estatuto Tributario en el artículo 72 y 73 muestra unas tablas en las cuales ustedes pueden ajustar las acciones. ¿Por qué lo menciono en esta charla? Porque el año pasado, cuando hablé de este tema, varias personas me preguntaron que si había un porcentaje en la cual uno pudiera ajustar esos bienes. No me lo preguntaron puntualmente para las acciones, sino para los bienes inmuebles, sino que esa tabla aplica para los dos tipos de activos. Entonces, por eso lo estoy dejando en la presentación. Entonces, también, ¿qué tenemos? Inventarios o activos movibles. ¿Qué son los inventarios? Pues, digamos, ustedes cuando tienen en su prestación de servicio de salud, ustedes tienen unos insumos, ¿cierto? Esos son inventarios, ¿sí? O activos movibles. Entonces, ejemplo, un bien, un carro, un vehículo, es un activo movible. Entonces, ¿cómo se declara? Entonces, se declara a su costo fiscal. ¿Y cómo es el costo fiscal? Es el costo de adquisición, o sea, cuánto me costó, más los desembolsos necesarios para colocarlos en condiciones de uso y o venta, más las mejoras, más las valorizaciones. Venga, entonces el vehículo, ¿qué valorización va a tener? Ah, esa tiene una desvalorización, ¿cierto? Entonces ustedes pueden colocar esa desvalorización, o sea, restarlo, o simplemente dejar el valor de adquisición y lo demás, colocar cero, cero. ¿Por qué mejoras? No, no le hice mejoras, valorización. No, antes tienes valorización, pero me interesa dejarlo al valor alto, es decir, a lo que me costó. Y ustedes dirán, ¿para qué? ¿Para qué? Para cuando lo venda. Porque cuando lo venda, ustedes van a tener un ingreso por la venta del vehículo. Ejemplo, un vehículo, pues un carro. Entonces, si ustedes cada año lo que hacen es restarle y restarle y restarle y se colocan, digamos, hay una manera y es declararlo por el valor que le aparece en el del impuesto. Pues el impuesto vehicular, ahí le aparece un valor. Hay otras personas que dicen, no, yo tomo como referencia a Fasecolda. Hay otros que dicen, no, yo lo tomo por el valor que está asegurado. Pero todo eso son costumbres, ¿cierto? Pero realmente el estatuto tributario le dice, usted lo debe declarar a su costo de adquisición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo compro un carro y ese carro lo compré en 100 millones, pero cada año vale menos, ¿sí? Lo tengo súper claro, es más, desde que lo saco del concesionario vale menos. Entonces, cada año vale menos. Y yo, entonces, cada año lo voy declarando por menor y por menor y por menor valor. Entonces, resulta que ahora lo tengo declarado por 50 millones y hoy lo vendo por
55. ¿Qué pasa? Me toca pagar impuestos porque recibí 55 y mi costo fiscal es 50. Entonces, ¿qué sentido tiene pagar impuestos por eso? No tiene ningún sentido. En cambio, si usted le hubiera dejado declaradito por los 100 millones, que fue lo que le costó, que usted no va a pagar impuestos, que usted no va a pagar impuestos, ojo, no estoy hablando del impuesto al patrimonio, estoy hablando de la declaración de renta, ¿cierto? Y estoy hablando de un bien de 50, de 80, de 100 millones. Ya, si su caso puntual o su caso particular es que usted tiene un patrimonio de 7.000, 8.000 o 10.000 millones, usted no se debe ir por ninguna regla general. Usted debe primero revisar cada rubro de su declaración para ver cómo le puede bajar lo más que pueda, ¿cierto? Dentro del marco legal, que eso es lo que llamamos la elusión, que la elusión es legal, que la elusión no es más que aprovechar las normas para mi beneficio. En cambio, la evasión es un delito. Listo. Pero entonces, dentro del marco general y desde el deber ser, lo que uno debe declarar es el bien al valor de adquisición, al costo de adquisición. Entonces, en el ejemplo del vehículo, si lo compré en 100 millones y ya pasaron 3 años, 4 años, usted sabe, y yo también lo sé, que en 100 millones nunca lo va a vender. No importa, véndalo en 60, véndalo en 55. Entonces usted va a colocar ingresos, 55. Costos, 100. Le da pérdida. Impuestos, 0. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo no va a ser mejor declararlo por el costo de adquisición? Y usted se está inventando el valor, usted no se lo está inventando, es el costo de adquisición. Yo no estoy diciendo que se inventen el valor, ¿cierto? Es decir, que ese es el deber ser. Y esos son los tips que uno debe ir teniendo en cuenta. Listo. Entonces, activos biológicos productores. Ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo así que activos biológicos productores? Entonces, un ejemplo, pues eso aplica para las personas que tienen o que se dedican a la ganadería, ¿cierto? Porque un activo biológico productor es un semoviente, es una vaquita. Una vaca se trabaja como un activo biológico productor. Entonces, ¿cómo se declara? Como un costo, porque pues, usted tiene una vaca y entonces, ¿cómo hago para incluirlo en mi declaración de renta? Costo de adquisición más costos de vengados hasta que la planta de frutos, porque aplica para animales y aplica para plantas. Entonces ahora todos los médicos, pues yo digo todos los médicos, pues porque los paisas somos exagerados, pero muchos médicos les dio por cultivar aguacates, ¿cierto? Entonces, ustedes que tienen su matica de aguacate, yo tengo entendido que la primer matica, el fruto, lo da como a los 4 o 5 años. Entonces, ¿cómo declaran esas maticas? Entonces, dice, costo de adquisición más los costos de vengados hasta que la planta de frutos por primera vez o que el animal esté apto para producir, según sea el caso. Por eso colocó el ejemplo tanto de un animal como de una planta. Entonces, usted debe declarar ese activo biológico, esas maticas de aguacates durante todos esos 4 años, sabiendo que está en periodo improductivo. Sí, usted no va a pagar impuestos por ello, pero usted va a declarar su activo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque o si no, entonces volvemos a lo mismo. Entonces, pues usted resultó con montañas de aguacates y usted, ¿de dónde le salió eso? Entonces usted me va a responder, no, ¿cómo que dónde me salió? ¿Le parece poquito todo lo que yo he invertido en esas plantas? Claro, por eso es que lo tiene que declarar. ¿Y cómo lo tiene que declarar? Como un activo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el productor y el biológico? Entonces, el activo biológico consumible, entre el productor y el consumible, es porque una cosa es la matica de aguacate y otra cosa es el aguacate. Esas son dos cosas diferentes. Entonces, el aguacate, ustedes, ¿qué tratamiento le tienen que dar? Como el de inventarios. Entonces, ¿qué nos debemos hacer? Remitirnos a inventarios. Costo fiscal, que es costo de adquisición más desembolsos necesarios. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes me van a decir, ¿yo qué voy a saber cuánto me cuesta el aguacate? Si yo sé cuánto dinero le he invertido a las plantas de aguacate, pues yo no sé cuál es el valor de un aguacate, y tienen toda la razón. Entonces, para ello, ¿ustedes qué deben hacer? Deben declarar es el ingreso
y el costo cuando vendan el aguacate, ¿sí? Entonces, ¿cómo se declara yo cuánto sé cuánto es el ingreso y cuánto es el costo? Listo. Entonces, para ello, ustedes pueden tomar lo de los bienes incorporales, donde le dan una luz y le dicen que usted puede tomar como costo el 30% de ese ingreso. Pero lo ideal, si usted tiene un negocio, es que lleve contabilidad. Yo le estoy colocando un ejemplo, ¿cierto? Pero si lo que tienen es inversión en tierras para producir y eso, ustedes deben llevar contabilidad. ¿Por qué deben llevar contabilidad? Obviamente depende del volumen que estemos hablando. Porque si ustedes ya tienen los aguacates y los van a vender, eso es una actividad de comercio. Es decir, que ustedes se vuelven comerciantes. Ah, es que yo soy médico, no importa que usted sea médico, pero usted está haciendo una actividad mercantil. Y como es una actividad mercantil, usted está obligado a llevar contabilidad. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, los inmuebles. Entonces, digamos, en activos biológicos consumibles, les doy el ejemplo de la planta pues del activo biológico consumible de un animal, pues entonces los huevos, ¿cierto? Que los huevos serán tratados como inventarios también. Entonces, inmuebles. ¿Cómo se declara el inmueble? Se declara por el mayor valor entre el costo de adquisición, que es el que aparece en la escritura pública, o el costo fiscal, que es el del costo de adquisición, más las mejoras, más la valorización, o el autoavalúo, o el avalúo catastral. El autoavalúo aplica más que todo es donde los consejos municipales han aprobado eso, por ejemplo Bogotá. Pero normalmente las personas declaran su bien inmueble por el avalúo catastral. Y resulta que, mire lo que dice la norma, es el artículo 77 del Estatuto Tributario, dice que se declara por el mayor valor y el avalúo catastral normalmente es el menor. ¿Por qué? Por lo mismo, por la costumbre. Es que en términos tributarios, muchas veces por desconocimiento, las personas se van por la costumbre. Y la costumbre es el avalúo catastral. Y no es así. Es por el mayor valor. ¿Cierto? Entonces coloco acá, nota, los artículos 72 y 73 del Estatuto Tributario dan opciones de reajuste fiscal. Y si me lo permiten, pues les voy a mostrar la tabla como para de una vez presentarles acá. Esto está en este decreto. Un segundo y cargamos el decreto. Donde en este podemos observar la tabla. No está cargando todavía. Hacemos una... Bueno, entonces acá me están pidiendo que demos paso para hacer unas preguntas. Entonces, claro, con mucho gusto mientras yo cargo la tabla. Dame un segundo, por favor. Muchas gracias, Alex. Nuestros asociados han estado bastante inquietos en relación a este tema que ya pues estamos empezando y entrando de lleno con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra declaración de renta. Nos comentan varios asociados en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta herramienta y con la metodología que estamos utilizando. ¿Cómo podemos, o un asociado, cómo hace en cuanto al préstamo de recursos, cómo hace para poderle cobrar a su familiar teniendo en cuenta esas tasas que vos nos estabas hablando de que pues si yo le voy a prestar a mi empresa y pues en este caso ni le voy a cobrar, digamos que utilizando este tipo como de mecanismos, ¿cómo se puede hacer cuando uno le presta a un familiar? Nos dice por aquí una doctora. Y también hay otra inquietud, la cual se manifiesta y el doctor Carlos te agradece por tus enseñanzas y nos pregunta,
Cuando nos referimos al anticipo del impuesto a la renta, ¿cómo se puede liquidar, digamos, este rubro para las personas naturales? Esas son las dos inquietudes que tenemos mientras tanto. Bueno, entonces les voy a responder de la siguiente manera. El primero es lo de los préstamos, ¿cierto? Los préstamos, resulta que el documento debe ser de fecha cierta. Es decir, vean, si, si el asociado le presta a un familiar un dinero, debe haber un documento que normalmente entre personas naturales es un pagaré, ¿cierto? Ese pagaré ideal, no lo dice la norma, pero la DIAN se lo podría pedir en el momento que le hiciera un requerimiento, le podría pedir la autenticidad del pagaré. Entonces, ideal que esté autenticado, notaría, ¿cierto? ¿Qué le dice la norma? Pues, ¿qué dice el estatuto tributario? Dice, además de tener el pagaré, si las dos personas están obligadas a declarar renta, los dos deben declararlo. Es decir, el que prestó el dinero, es decir, digamos que el asociado me presta a mí, que yo soy un amigo, un familiar o quien sea. Entonces el asociado debe declararlo como una cuenta por cobrarme a mí. Y yo en mi declaración de renta lo debo colocar como una cuenta por pagar, ¿cierto? La DIAN, solo en el momento de que se hiciera un requerimiento, la DIAN cruzaría eso. Es decir, si me pregunta, si le pregunta al asociado, vea, usted tiene acá unos activos, pero cuénteme eso qué es. Ah, eso es una cuenta por cobrar. Muéstreme el documento que lo soporta. Entonces, ¿cuál es el documento que lo soporta? Un pagaré. La DIAN podrá requerirme a mí. ¿Para qué? Para verificar que yo estoy declarando el pasivo. Normalmente, ¿dónde es que se presenta eso? Más fácil, requieren al que debe el dinero que al que lo presta. ¿Por qué? Porque hay personas que se inventan pasivos. O sea, normalmente uno no se inventa los activos. ¿Por qué? Porque está siempre el temor del famoso impuesto al patrimonio, las rentas presuntivas. Entonces uno dice, no, 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 entre menos patrimonio yo declare mejor. Entonces uno, pues si a uno le ven un dinero y lo declara, pues uno no se va a poner a inventarse que le ven una plata. Pero hay personas que dicen, no, 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 este patrimonio mío está muy alto, yo me voy a inventar un pasivo, me voy a inventar una deuda. Entonces, normalmente, por ahí es que se meten. Es decir, a uno le dicen, venga, explíqueme esas deudas suyas, ¿de dónde salen? Ah, no, es que mi tía me prestó, y mi tía me prestó, pero no hay un pagaré, y mi tía no declara renta. Entonces, ¿qué hace la DIAN? Me puedes conocer ese pasivo. ¿Sí, sí es claro para todos? Entonces, la respuesta es con un documento de fecha cierta y con un documento real que para el caso de un préstamo entre personas naturales es un pagaré. Y si los dos están obligados a declarar renta, los dos deben declararlo. Y la segunda pregunta, que es sobre cómo se calcula el anticipo, le informo que en la charla, o sea, en la presentación, vamos a llegar a ese punto. Entonces, le pediría de pronto un poco de paciencia, que en el momento que lleguemos a ese capítulo, yo siempre me acuerdo de las preguntas, pero de hecho, pues la pregunta es cómo se calcula y en el ejercicio le vamos a mostrar cómo se calcula, entonces ahí le quedaría como resuelta su inquietud. ¿Sí? Acá me hacían una pregunta y era que si el impuesto de normalización tributaria se puede pagar con saldos a favor en renta y la respuesta es no. Resulta que el impuesto de normalización tributaria se debe presentar y pagar en el mismo momento y no se puede compensar, sino que hay que pagarlo pues en ese momento en bancos. La tabla se las voy a enviar, pero como tengo varios archivos abiertos, no me está cargando, pero yo quedo con el compromiso de enviar la tabla porque pues la tengo ahí, tengo el decreto, porque cada año sale un decreto
donde actualizan la tabla. Continuemos entonces. Bienes incorporales. Solamente se tiene en cuenta cuando se enajena reconociendo un costo del 30% del valor de la venta. Ejemplo, propiedad industrial, literaria, artística, científica, tales como patentes, invención de marcas, derechos de autor. Entonces, digamos, alguien pinta un cuadro. ¿Cuál es el costo? Si usted no está obligado a llevar contabilidad, usted no lleva contabilidad. Usted no va a decir, vea, el costo es el lienzo más la pintura, pues no sé, los insumos para hacer la pintura, más mi conocimiento, y eso le va a poner un valor. No, entonces eso ya lo inventaron y ya dijeron, su costo será el 30% del valor del ingreso. Entonces así es que se declara. Y entonces esos cuadros yo los declaro en todo momento. Cuando hago el cuadro, no, porque usted no ha definido cuánto lo va a vender. Usted eso sí lo declara cuando lo venda. Listo. Ojo, los que yo, o sea, la invención, no el que yo compro, porque el que yo compro sí lo tengo que declarar. ¿Y cómo lo declaro? Pues al costo de adquisición. Listo, entonces continuemos con los pasivos. Entonces, recuerden que el patrimonio bruto son los activos, o sea, lo que yo tengo, y lo que yo debo se llaman los pasivos. Entonces, acá dice cuentas por pagar, se declara con base en un documento de fecha cierta, y si se incumple, se desconoce el pasivo, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y los rendimientos fueron declarados oportunamente por el beneficiario. Es decir, que los dos están declarando en renta y están mostrando que el que tiene la cuenta por cobrar, el otro tiene la cuenta por pagar. Dice, los pasivos expresados en moneda extranjera se deben ajustar con la tasa de cambio oficial del dólar a diciembre 31 del periodo gravable, que es la que aparece en la superfinanciera y en el Banco de la República. ¿Por qué? Porque estamos en Colombia, donde en Colombia tenemos que declarar es en pesos colombianos. Entonces, si tenemos una deuda, y lo mismo aplica para un activo, en dólares o en cualquier otra moneda, pues debemos traerlo a la TRM el 31 de diciembre y declararlo en pesos. Te doy la palabra, Anderson. Antes de pasar a este capítulo de pasivos, hay una pregunta muy importante que nos hace la doctora Paola Valderrama, y ella nos informa y nos contextualiza que como la mayoría de los ingresos de nuestros asociados pues, o de los médicos corresponden a contratos por prestación de servicios, ¿desde qué monto pueden o desde qué monto están obligados a llevar contabilidad y a facturar como tal? Bueno, entonces ustedes están obligados a hallar contabilidad y son declarados como comerciantes, ¿cierto? O sea, uno no se hace obligado a hallar contabilidad porque tenga un contrato de prestación de servicios. ¿Qué es lo que pasa? Pues hablo fiscalmente, ¿cierto? Porque recuerden que al inicio de la charla del jueves explicábamos la diferencia entre estar obligado y no estar obligado a llevar contabilidad, ¿cierto? Pero fiscalmente, porque esto es una charla tributaria donde estamos hablando desde lo fiscal, no están obligados sino los comerciantes, ¿cierto? Y los que ejercen actividades de comercio. Entonces la respuesta es, ¿desde qué monto? No tiene un monto para estar obligado a llevar contabilidad. Simplemente que muchas personas optan, digamos, muchos médicos que tienen su consultorio, optan por llevar contabilidad, ¿cierto? Pero no es que estén obligados. Ahora bien, lo de estar obligados a facturar, resulta que uno se hace obligado a facturar cuando pasa unos topes. Entonces, una vez, pues voy a buscar el artículo exacto para presentárselos más tarde y decirle cuál es el valor exacto, pero son cuando son actividades que no son laborales, que pasan en este momento, creo que está como en 140 millones de pesos, ¿sí? Donde los obliga a facturar, pero no a llevar contabilidad, que son dos cosas diferentes. Pero yo busco la norma y les muestro puntualmente cuál es el valor exacto para este año, ¿sí? Entonces pasemos
Pasemos acá a lo que una vez, ya en la declaración de renta, si yo ya declaro mi activo, que es lo que llamamos el patrimonio bruto, mis deudas, que es lo que llamamos el pasivo, ¿cierto? Que es las deudas a cargo. Ya tengo un patrimonio líquido. Después del patrimonio líquido, ¿qué sigue? Lo que conocemos como las rentas. ¿Qué son las rentas? Los ingresos. ¿Sí? Para declarar los ingresos, las personas naturales, ¿qué es lo que, cómo tienen que declarar? A partir de esta ley de financiamiento, que en la ley 2010 continúa, se implementa un sistema cedular, donde antes de la ley de financiamiento ya se ha implementado el sistema cedular de tributación, pero eran 5 rentas, como yo le explicaba el jueves, que anteriormente de manera separada era la renta de trabajo, la renta de capital, la renta no laboral, la renta de pensiones y la renta de dividendos y participaciones. Y a partir de esta declaración de renta, que aplica con la ley de financiamiento, o sea, la que aplicó para el 2019, lo que se hace es que se suma la cédula general, que es las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. ¿Y eso en qué cambia? Ya les voy a mostrar. Vamos a mirar entonces qué es cada una de estas. Entonces, en la cédula general, entonces lo pueden ver acá que dice rentas de trabajo más rentas de capital más rentas no laborales. Se dan varias situaciones. Primero, ¿qué son las rentas de trabajo? ¿Qué son las rentas de capital? ¿Y qué son las rentas no laborales? Entonces, las rentas de trabajo son las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensación recibida por el trabajo asociado cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. ¿Qué cambia ahora respecto a la normatividad anterior? Resulta que hasta el año pasado, cuando hablábamos de rentas de trabajo, teníamos que dedicar un espacio amplio a dejar claro algo, y es que era considerado renta de trabajo si la persona, si tenía contratado hasta, pues, hasta una persona. Es decir, si tenía dos o más personas, ejemplo, el plástico que llegaba con su anestesiólogo, con su instrumentadora, esas no eran consideradas rentas de trabajo. Y siempre decía, pero eso es un honorario, sí, pero como tenía dos o más personas contratadas por 90 días más en el año, esas rentas eran consideradas como rentas no laborales. Ahora eso lo eliminaron. ¿Por qué? Porque ya dentro de rentas de trabajo está los honorarios, tenga o no tenga personal vinculado. Eso es un cambio muy grande versus la normatividad anterior, ¿cierto? Que entró desde la ley de financiamiento. Rentas de capital son las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Y rentas no laborales son todas aquellas que no clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas, con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales que se rigen según sus reglas especiales, porque ahora vamos a ver todo el tema de ganancias ocasionales, que ese no entra dentro de las cédulas, y el de dividendos es una cédula aparte. Entonces, en síntesis, ¿qué son las rentas no laborales? Lo que no entre en rentas de trabajo, en rentas de capital, en dividendos o pensiones, es lo que se conoce como rentas no laborales. Entonces, las actividades mercantiles, esas son rentas no laborales, ¿cierto? Cuando yo vendo productos, son rentas no laborales. ¿Por qué? Porque no son rentas de trabajo, no son rentas de capital, no son pensiones, no son dividendos. Entonces, ¿qué? Son rentas no laborales. Entonces, para el caso de los médicos, sus rentas ahora son rentas de trabajo, las que son propias de su actividad médica, es decir, los honorarios, que anteriormente eran rentas no laborales y tenían dos o más personas contratadas por 90 días o más. Eso ya cambia. Y todo eso va a ir en renta de trabajo. Pero la renta de trabajo, la renta de capital y la renta no laboral ahora son consideradas como unas
subcédulas, porque la sumatoria de las tres son las que componen la cédula general. ¿Qué particularidades hay a partir de la ley de financiamiento con estas cédulas? Resulta que para mí de las más importantes es la nota que ustedes observan ahí. Resulta que en la cédula general, dice, en la cédula general se pueden restar de la base gravable las rentas exentas y deducciones. Yo ya voy a explicar cada punto de estos, pero dice que no superen el 40% del ingreso neto del año o 5.040 VTs, que para el año 2019 son 172.720.800. ¿Qué es lo que cambia? Yo los voy a retroalimentar de esta manera. Hasta la declaración de renta que hacíamos el año pasado, recuerden que se depuraba la renta por aparte. Una cosa era la renta de trabajo, que la renta de trabajo se podía deducir, pues digamos como renta exenta, igual como dice acá, 40% del ingreso neto. Pero las rentas de capital y las rentas no laborales no era el 40, era el 10. Y ahora, como todo lo empaquetaron en la cédula general, ahora ya no es el 10, sino el 40, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque se pueden restar mucho más. Otra cosa, y es que hasta como se hacía la declaración el año pasado, lo que hablábamos de ingreso neto era ingreso menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que ya en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que en la cédula general, donde incluyen las rentas de trabajo, ahora podemos restar, además de ese 40%, podemos restar lo que antes no se podía, y era que los costos asociados a los honorarios. Ese es un cambio grandísimo, grandísimo a partir de la ley de financiamiento. Es decir, vean, antes de la ley de financiamiento a las rentas de trabajo se le podía restar, no se le podía restar los costos asociados a los honorarios. Si yo tenía menos, pues hasta una persona contratada. Si yo tenía más de una persona contratada, esos honorarios no eran una renta de trabajo, sino que era una renta no laboral. Y ahí sí yo sí me podía restar los costos, pero en la renta de trabajo no. Ahora sí se puede. Y además se puede restar el 40%. ¿Sí? Y en la renta de capital, en la renta no laboral, además de que se puede restar los costos y gastos, ahora se puede restar el 40%. Pues lo que le da una ventaja muy grande respecto a cómo se calculaba los años anteriores. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a ver que nos quitan y nos dan. Acá nos dieron y nos dieron más de la cuenta, en este caso puntual, porque para mi entender hubo un error en la forma como diseñaron la norma, y enseguida les voy a mostrar, partiendo de cómo se hacía el año pasado y cómo se va a hacer este año, la declaración del 2019, cuando las palabras son las mismas, pero la fórmula que hicieron fue diferente. Ya les voy a explicar. Primero, en la cédula general, recuerden, la cédula general es rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, ya toda empaquetada en una sola. Entonces dice, en la cédula general se depura cada renta de manera separada y después se suman. Ese se depura, pero no se declaran de manera separada, sino que después se suman. Entonces dice, se toman los ingresos brutos menos los ingresos no grabados. ¿Qué son los ingresos no grabados? Miren que ya en la siguiente diapositiva vamos a explicar qué son los ingresos no grabados. Entonces, ingresos no grabados, que es lo que llamamos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En las rentas de trabajo, ahora sí se pueden restar costos y deducciones procedentes para quienes, los trabajadores independientes, o sea, los honorarios. Es decir, digamos, si yo tengo un vínculo laboral en una empresa y además yo trabajo por honorarios a otras empresas, yo me puedo restar costos y deducciones procedentes ¿de qué?
de esos honorarios, pero no puedo restar costos y deducciones procedentes de mi salario. Es decir, yo no me puedo restar la gasolina de mi carro para ir a trabajar, ¿cierto? Pero yo, de mi salario, o sea, para ir a trabajar a donde tengo el vínculo laboral, pero donde yo presto un honorario, yo sí me puedo restar unos costos de deducciones procedentes. Entonces, si en la renta de trabajo, como hay que depurarla de manera individual, si yo a los ingresos brutos le resto el ingreso no constitutivo y los costos y deducciones procedentes, que aplica solamente para los trabajadores independientes, porque eso antes estaba, era acá en rentas no laborales y acá ya eso no aplica, están todos en rentas de trabajo. Eso es una renta líquida. Y esa renta líquida me puedo restar las rentas exentas, que les insisto, ya les voy a explicar cada rubro de estos, qué es lo que significa renta exenta y deducciones imputables. Lo que quiero mostrar es que esto tiene una depuración donde me da la renta líquida de trabajo, donde anterior a la ley de financiamiento, esta era la que yo llevaba una tabla para calcular el impuesto, pero ahora no es así. Ahora yo tengo que ir a sumar la renta líquida de trabajo con la renta líquida de capital y la renta líquida no laboral. ¿Dónde cambia grande la norma? Cuando les digo que no puede exceder el 40%, hasta antes de la ley de financiamiento, en las rentas de capital, el cálculo era ingresos brutos menos ingresos no constitutivos, ¿sí? Menos costos y deducciones, daba una renta líquida. Y a esa renta líquida se le restaban unas rentas exentas que no podían exceder del 10% de la renta líquida. Y ahora puede exceder el 40%. Y ya no es solo el 40% de esta renta líquida, sino de ingresos brutos menos ingresos no constitutivos. Es decir, que si estos ingresos brutos son 100 millones, ingresos no constitutivos son 10 millones, acá haría 90. Y acá fueran 50 millones, serían 90 menos 50, acá haría 40. El año pasado, el 10% de los 40 millones de donde estoy diciendo renta líquida en rentas de capital, sería el 10%, serían 4 millones, sería lo máximo que se podía restar. A partir de la renta 2019, o sea, la ley de financiamiento, o sea, la declaración que vamos a presentar este año, en ese mismo ejemplo, escoger 100 millones menos 10 millones, 90 millones, y esos 90 millones, aplíquele el 40, o sea que ya no me restaría 4, sino 36. Evidentemente se equivocaron. Estoy completamente seguro que se equivocaron, pero así salió hasta el formulario. Entonces, como así salió el formulario, pues ahí sí, tomémoslo para el beneficio nuestro. Pero técnicamente así no es. Es decir, técnicamente, porque no tiene sentido. No tiene sentido que no se resten los costos y deducciones antes de aplicar ese porcentaje, pero la norma salió de esa manera. Entonces, para no enredarlos, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo, ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos, que en el ejemplo son 100 menos 10, 90. A esos 90 le puede restar hasta el 40%, ¿cierto? Como rentas exentas. Y ustedes deben estar ahí. ¿Cuáles son las rentas exentas? Ya las vamos a ver. Sino que acá inicialmente es un cálculo, simplemente una fórmula. No se preocupen que ya vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Y en rentas no laborales, ¿qué me puedo restar? Entonces me puedo restar igual los ingresos brutos menos ingresos no constitutivos, costos y deducciones, me da la renta líquida igual que en las rentas de capital. Y también me resto las rentas exentas y deducciones imputables. De la misma manera como se calcula las rentas de capital, que le puedo calcular hasta el 40%, igual, exactamente se puede hacer de la misma manera. ¿Qué debemos rescatar acá también? Las pérdidas líquidas. Resulta que, ejemplo, si usted tiene una renta de capital, donde les pongo un ejemplo, ustedes tienen unos ingresos por arrendamientos, por 100 millones de pesos. Digamos que ustedes tienen acá 10 millones de ingresos no constitutivos, son 90 millones. Y en los costos de deducciones
resulta que ya ahí no son 40 o 50 o 60, sino que son 120 millones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que usted tuvo unos ingresos por 100, pero tuvo unas restas, por hacerme entender, de, no sé, de 100, digamos que de 130 millones. Entonces, ¿qué le queda? Le queda una renta líquida negativa. Eso se llama una pérdida líquida. Entonces, ya en el formulario, uno puede declarar esa pérdida líquida. Entonces uno paga impuestos sobre la pérdida líquida. Respuesta, no, no paga impuestos. Y entonces es cero. No, es cero para este año, pero como usted se pasó en 30 millones, esa pérdida la puede compensar en los próximos 12 años. Que ahora en compensaciones lo vamos a ver, pero yo me voy adelantando como para que vayan teniendo datos. Pueden verlo, pueden compensarlo durante 12 años. Entonces, por eso acá dice menos compensaciones por pérdidas de rentas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y ahora volvemos y lo repetimos. Que la renta líquida de capital me puede dar pérdida. La renta líquida no laboral me puede dar pérdida. Pero sucede algo con la renta de trabajo. La renta de trabajo por salarios no me puede dar pérdida. Eso aparece por definición en el estatuto tributario. Pero ¿qué ocurre? Que a mí sí me puede dar pérdida el honorario. ¿Sí? Y entonces si a mí me da pérdida el honorario, la renta de trabajo me puede dar pérdida toda. Respuesta no, yo solo me puedo llevar como costo de deducción procedente que aplica solo para trabajador independiente, o sea, para lo que llamamos honorarios, solo me puedo llevar hasta el 100% del ingreso del honorario. Entonces, si yo tuve unos salarios por 100 millones y unos honorarios por 40 millones, lo máximo que yo me podría restar en costos y deducciones procedentes de los honorarios sería igual a los 40 millones que facturé por ingreso de honorarios. No lo podría hacer por 140 millones. ¿Por qué? Porque los salarios como tal no tienen costos y deducciones procedentes. ¿Listo? Eso es un cambio grandísimo que también tiene la norma. Porque recuerden que en esta charla vamos hablando de la ley de financiamiento y de la ley 2010 y de las normas anteriores. Entonces, a partir de la ley de financiamiento, cambia esto. Listo. Entonces, en este momento hay una situación y es importante como yo darles todos esos tips porque puede suceder lo siguiente. En este momento, el formulario que está en la página de la DIAN tiene errores. ¿Y qué tipo de errores tiene? Resulta que si yo tengo rentas de trabajo, pero no es, la renta de trabajo no es por salarios, sino que todo es honorarios, a mí me podría dar pérdida la renta de trabajo, porque recuerden lo que les acabo de explicar. En rentas de trabajo y que ingresos brutos, puse un ejemplo, que el salario, o sea, el vínculo laboral fueron 100 millones y los honorarios 40. Ahora, olvídese que tiene ese salario y que usted tuvo 40 millones de honorarios y tuvo costos de 50 millones, eso le da una pérdida, ¿cierto? Entonces, como le da una pérdida, en ese caso, usted la renta de trabajo le podría dar pérdida, pero resulta que el formulario hoy está mal diseñado y no le permite colocarlo como pérdida. Entonces, uno ahí, ¿qué hace? Porque es que el formulario no es la norma. La norma es la que está en el estatuto tributario, no la que está en el formulario. Entonces, a eso que hay que buscarle la salida y la salida es declararlo en las que sí le dejan poner la pérdida, que es declararlo como una renta de capital o como una renta no laboral, que para el caso del honorario sería mejor colocarlo como una renta no laboral. Listo. Eso eso es un tema procedimental, es un tema de qué? De que ustedes tienen unos derechos que se los da una norma y que no se los puede quitar un formulario, porque eso es un error que tiene el formulario. Entonces, si no lo arreglan de acá a agosto que comienzan los vencimientos, la invitación es, ese honorario lo tienen que declarar, es en rentas no laborales, porque o si no,
pues cuando les vaya a dar una pérdida, porque si no, ustedes van a perder esa pérdida. La van a perder. ¿Por qué? Porque no se la pueden restar y no tiene sentido porque la norma se los permite. Entonces, vamos a explicar los conceptos que vemos acá como, pues, digamos, ingresos brutos. ¿Qué son ingresos brutos? Pues no es más que lo que yo facturo, ¿cierto? Lo que yo facturo, y si son salarios, pues es el valor que yo me gano, ¿cierto? Donde está mi ingreso por salarios más las prestaciones sociales. Eso es lo que llamamos ingresos brutos, donde en rentas de capital, entonces un ejemplo es el ingreso que yo recibo por arrendamiento, ¿cierto? El ingreso bruto. Y en rentas no laborales, pues si vendo mercancía, es el valor de venta. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como ingreso bruto. ¿Qué es ingreso no constitutivo? El ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional no son más que unos ítems que aparecen en el estatuto tributario que me los permiten restar, es decir, que no se consideran no gravados, es decir, que yo no tengo que pagar impuestos por ellos. ¿Y cuáles son? Para el caso de las rentas de trabajo, son los aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional. La parte que pago yo, ¿cierto? Entonces, si soy un empleado, yo hago un aporte del 4% de pensión, esa es la parte que yo me puedo restar, no la que paga la empresa. La que paga la empresa se la resta a la empresa. Listo. Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Qué es eso? Que yo puedo hacer un aporte obligatorio a pensión, que es el 4% de mi salario, ¿cierto? Pero además yo puedo hacer unos aportes adicionales que son voluntarios, pero al régimen de ahorro individual con solidaridad, que esos no son las pensiones voluntarias, sino que esta es el del fondo obligatorio. Antes de la ley de financiamiento, eso era un error que tenía la ley, antes de la ley de financiamiento, eso no tenía un tope. Entonces, ¿qué pasaba con las personas si estaban próximas a pensionarse? No por el régimen del gobierno, sino por el régimen privado. Pues si tenían la capacidad, podían enviar todo su ingreso como un aporte voluntario al régimen privado, al régimen individual con solidaridad, y como no tenía tope, entonces no pagaron impuestos. Es decir, cogían el ingreso, me devuelvo acá, cogían el ingreso, 100 millones, y mandaron los mismos 100 millones para pensión, porque si ya me voy a pensionar, pues subo esa base pensional. Entonces le da 100 menos 100, cero, entonces no pagaron impuestos. Entonces en la ley de financiamiento obviamente corrigieron eso porque eso era un error. Para nosotros era muy bueno, pero para el gobierno eso era muy malo. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, solo puede dar hasta el 25%. ¿Listo? Entonces, eso cambió con la ley de financiamiento. Pero entonces, en ingresos no constitutivos es, ¿qué me puedo restar para no pagar ese impuesto? Entonces, el aporte a pensión, el obligatorio, el voluntario al régimen de ahorro individual con solidaridad, el aporte obligatorio a salud, apoyos económicos para financiar programas educativos financiados por recursos públicos y los pagos en bonos, lo que llamamos esos bonos Big Pass o cheques Sodexo, pero se tiene que dar que el salario mensual del trabajador no puede exceder de 10.623.700, que es el equivalente a 310 VTs, y el pago mensual con estos bonos no puede exceder de 1.405.000, que es lo correspondiente a 41 VT. ¿Qué más es ingreso no constitutivo para rentas de trabajo? Nada más, solo eso. Listo. Después me devuelvo acá, dice, costos de deducciones procedentes. Entonces, como es para trabajadores independientes, entonces es todo costo o erogación que usted tuvo que desembolsar para poder prestar su servicio de honorarios, porque este aplica es para eso, ¿cierto? Y después decimos rentas exentas y deducciones imputables. Entonces, hay unas rentas exentas. ¿Cuáles son? Eso está en el artículo 206 del Estatuto Tributario, pero yo se la resumo en esta presentación. Entonces dice,
indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad y las que impliquen protección a la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías. Y por acá me hacían una pregunta, entonces explico esta tabla y doy respuesta a la pregunta. Resulta que desde el 2016 cambió algo, y es que antes de esto, nosotros las cesantías solo las teníamos que declarar cuando las retirábamos del fondo de cesantías o cuando nos la pagaban directamente nuestro empleador. ¿Sí? Pero desde antes de la ley de financiamiento, la ley de financiamiento no la cambió, la ley 2010 no la cambió. ¿Qué pasó? Que eso ocurrió desde hace 2 años cuando se subieron las declaraciones de renta y nadie sabía por qué. Resulta que las cesantías ya son consideradas un ingreso desde que se las consignan en el fondo. Anteriormente era cuando uno iba y las retiraba del fondo. Entonces, si uno tenía cesantías ahí de 10 años, uno no la había reclamado o ese ingreso nunca se había declarado. ¿Y cuando se declaraba? Cuando se retiraba. Ahora es cuando se la entreguen o cuando sea a usted o al fondo, ¿cierto? Pero eso fue lo que cambió. Pero ¿qué fue lo que no cambió? ¿Cuál es la parte que está grabada y cuál es la parte que no está grabada? O sea, ¿cuál es exenta y cuál no es exenta? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Las cesantías, lo mismo aplica para los intereses a las cesantías. Esto tiene un límite en los intereses a las cesantías. Pero hablemos de las cesantías, que es el valor grande. Si las cesantías están entre 350 y 410 VTs, que acá está actualizado, de 11.994.500 a 14.050.700, el 90% es exento y el 10% es grabado. Antes de 350, todo es exento. Entonces resulta que mis cesantías son 10 millones, el 100% es exento, ¿cierto? Pero resulta que mis cesantías son 15 millones. Entonces, ¿dónde me voy a buscar en la tabla? En la de 410 a 470, que dice de 14.050.000 a 16.106.900. ¿Cuánto es exento? El 80%, el 20% es grabado. Listo, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más es renta exenta? Aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas AFC. Entonces, acá me preguntan sobre las cuentas AFC, cómo afectan la declaración de renta. Y también me preguntan sobre las cesantías. Dicen, si la empresa reporta en su informe de DIAN intereses a cesantías pagados de 2019 y no los pagó, ¿qué se puede hacer? Se puede reportar el pago que no se efectuó en ese año. Entonces, esos son los 2 puntos que me están preguntando, que están ligados a esto, y por eso me detengo. Y lo respondo de esta manera. En cuanto al tema de cesantía, recuerde que si usted es una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, usted puede declarar lo que le pagaron. Es decir, recuerden que se realiza el ingreso, se considera realizado el ingreso cuando a usted le pagaron en dinero o en especie. Listo, entonces, en ese caso, no importa lo que diga la empresa, importa es la prueba que usted tenga. Si la empresa entrega un certificado donde dice que pagó los intereses a las cesantías, pero usted sabe que no se lo han pagado y usted tiene cómo demostrarlo, usted puede tomar una de 2 salidas o de 2 caminos o puede asumir una de 2 posiciones. Una, como usted no está obligado a llevar contabilidad, usted no declara ese ingreso. ¿Por qué no declara el ingreso? Porque no lo recibió. Y no importa que difiera del certificado de la empresa. ¿Y qué pasa si a mí me requiere la DIAN? Pues usted tiene los soportes, ¿cierto? Usted tiene la forma de mostrar de que lo que está malo es el certificado, no su declaración de renta. Porque el hecho de que ustedes lo requiera la DIAN no quiere que los van a sancionar. Ustedes simplemente los requieren
porque necesitan que dé unas explicaciones y si uno tiene los soportes, pues no tiene ningún problema. Yo entiendo que les puede dar mucho susto, pero cuando uno tiene los soportes, pues por mucho susto que tenga, no le va a pasar nada. Pero usted también puede hacer otra cosa y es declarar ese ingreso y declarar la cuenta por cobrar. Es decir, usted está diciendo que tuvo ese ingreso, pero que no se lo han pagado. Usted puede tomar esa decisión. ¿Cuál? La que más le convenga, partiendo de su situación particular. Lo mismo ocurre cuando me dicen que si la empresa no me paga la seguridad social, ni salud, ni pensión desde junio de 2018 y lo pagó en enero de 2020, puedo anotarlo en el certificado de ingresos y retenciones de 2019. La respuesta es la siguiente. Resulta que a usted le hicieron una deducción de salud y pensión y como usted le hicieron la deducción, usted se la va a restar como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El problema lo tiene la empresa, no usted, porque usted le hicieron la deducción. Entonces la empresa le debe ese dinero a los fondos de pensiones, pues, es decir, al sistema general de seguridad social y la UGPP claramente lo va a sancionar, pero eso no es, o sea, usted como persona natural no va a ser la responsable de ello. Por lo tanto, independiente de cuándo pague la empresa, usted sí se lo puede deducir y la empresa, como le hace la deducción, está obligada a certificársela. ¿Listo? Y acá cuando me dicen las cuentas a veces cómo afectan la declaración de renta, la respuesta es la siguiente. Dentro de las rentas exentas también están los aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias y a las cuentas AFC. Estas son exentas hasta el 30% del ingreso sumados todos, o sea, sumando fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC, sin exceder de 3.800 VT, que es ¿cuánto? 130.226.000, siempre y cuando el dinero permanezca durante mínimo 10 años. ¿En dónde? En el fondo de pensiones voluntarias o en la cuenta AFC, pero hay unas excepciones que son las siguientes. Cuando se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, porque obviamente si yo ya tengo los requisitos y tengo un fondo de pensión voluntaria, pues yo lo puedo retirar. En el caso de muerte e incapacidad, que he derecho a pensión o retiros de aportes voluntarios destinados a la adquisición de vivienda, ya sea o no financiada por entidades vigiladas por la superfinanciera, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. Entonces ahí la respuesta es, ¿cómo afecta la declaración? La afecta de manera positiva. ¿Por qué? Porque mire que el valor que usted destine a una AFC, siempre y cuando no pase de 130 millones en el año, usted se lo puede restar en su declaración de renta y por eso va a pagar menos impuestos, porque eso es una renta exenta. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ese 30% me lo puedo restar todo. Sí, siempre y cuando no pase ¿qué? Y me devuelvo acá. No pase el 40% todas las rentas exentas que usted se va a tomar, donde una de esas sería la de la AFC, pero usted tiene otras rentas exentas que en el momento que hagamos el ejercicio práctico, pues lo vamos a poder ver con números. Lo que pasa es que primero es necesario ver una teoría para que el ejercicio sea mucho más fácil de comprender, porque como tiene tanto detalle, sería muy difícil comenzar desde un ejercicio práctico a entender la teoría. Pero la respuesta es la afecta de manera positiva porque todos esos son valores que yo me puedo restar en mi declaración de renta. Esa es la respuesta. ¿Qué otras rentas exentas me puedo restar? Entonces miren que ingresos no constitutivos son muy poquitos y esos no tienen límite, que eso es lo que diferencia el ingreso no constitutivo de la renta exenta, excepto el del 25% del aporte voluntario a pensión obligatoria. Pero los demás, lo que es de salud, de pensión, no tiene límites. Venga, y si yo el aporte lo hago es como independiente, entonces yo no me puedo restar sino el 4%. No, usted se puede restar todo el valor que usted pague. Es decir, si usted es un empleado en ingreso no constitutivo, lo de salud puede restar el 4%. Pero si usted lo paga como independiente y usted está pagando el 12,5, claramente usted se resta el 12,5. ¿Listo?
Entonces, diferencia entre ingreso no constitutivo y renta exenta es esa, que el ingreso no constitutivo no tiene límite. En cambio, la renta exenta no puede pasar la suma de todas las rentas exentas del 40%. ¿Qué más es renta exenta? El seguro por muerte y compensaciones por muerte de miembros de fuerzas militares, Policía Nacional, caso de magistrados, de los tribunales y fiscales, el 50% de gastos de representación, perdón, todo el gasto de representación, siempre y cuando no supere el 50% del salario. Ese es el dato exacto. Para los jueces de la República, el porcentaje exento es del 25% sobre su salario. En el caso de rectores y profesores de universidades, que acá hay mucho profesor de universidad, los gastos de representación no podrán exceder el 50% de su salario, pero siempre y cuando no exceda, se lo pueden restar como renta exenta. El exceso de salario básico de oficiales o oficiales de fuerzas militares y Policía Nacional. Además, ¿qué otra renta exenta? El 25% del valor total de los pagos laborales, ¿sí? Siempre y cuando no sobrepase el valor mensual de 240 UVTs, que es 8.224.000. Este sí es mucho más claro explicándolo en el ejercicio que vamos a ver. Entonces dice, nota, los pagos por indemnizaciones y bonificaciones por retiro definitivo originados en la relación laboral no están sujetos al límite del 40%, tampoco las cesantías que estaban en el fondo hasta diciembre del 2016. ¿Cómo así? Yo les vengo recalcando que el 40% es como lo máximo, pero tiene unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Si son indemnizaciones, esa no importa que se pase el 40%. Y si son cesantías que usted tenía en el fondo antes del 2016 o hasta el 2016, tampoco se incluyen en ese 40%. Pero también recuerden que es de rentas exentas y deducciones. Y entonces en deducciones, ¿cuáles son? Intereses por préstamos para adquisición de vivienda o costos financieros en contratos de leasing habitacional, con un límite de 1.200 VTs, que son 41.124.000, ¿cierto? Entonces, si ustedes pagan un interés por un crédito de vivienda, no por uno de vehículo, ese no aplica, es solo vivienda, sea hipotecario o leasing habitacional. Ese hasta 41 millones se pueden restar ese interés. El plan complementario de salud, la prepagada, hasta 6.579.840. Y si pago 8 millones, solo se puede restar 6.579.840. Y si pago 5 millones, pues solo se puede restar 5 millones, no se puede restar 6.579. El 50% del gravamen de movimiento financiero, conocido como el 4 por mil. Y la deducción por dependientes, que es el 10% del ingreso laboral sin exceder 13.159.680, que es lo que equivale a 384 VTs. Donde, ¿qué es la deducción por dependientes? Eso aplica a los que tengan una relación laboral. Ojo, eso no aplica sino acá, relación laboral. Y es legal o reglamentaria y que tengan hijos del contribuyente, que tenga hasta 18 años y dependan económicamente del contribuyente, o hijos entre 18 y 23 años que estén estudiando en una entidad certificada por el ICFES o por entidad oficial, hijos mayores de 23 años con certificado de medicina legal sobre su situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, cónyuge, compañero o compañera permanente con ingresos anuales inferiores a 8.910.200, que es 260 VTs. Eso es más o menos, eso es un poquito menos del salario mínimo. ¿Sí? Si multiplican por 12, les da 8.910. Entonces, lo que hablemos de ingresos, tiene que estar certificado por contador, y lo que hablemos de discapacidad debe tener certificado de medicina legal. ¿Listo? Padres del trabajador o hermanos con ingresos anuales inferiores a 8.910.200, igual certificado por contador y o medicina legal, dependiendo de qué sea. Entonces, que es que yo tengo mi mamá es pensionada, pero es que esa pensión no le alcanza para nada, entonces yo le doy 1.000.000 de pesos mensuales, entonces eso aplica. Respuesta, no, no. Si su mamá
¿tienen un ingreso anual mayor a 8.910.200? Respuesta es no. Hermano, quien sea, los que aparecen ahí. Hermano, compañero permanente, esposo, hijos, papá, mamá, nadie más se puede incluir ahí. Ah, que yo tengo una persona que nosotros desde niño, no, si no está marcado en esto, no aplica. Y si gana más de este valor, tampoco aplica. ¿Y cómo se prueba la dependencia? Pues la prueban con un certificado expedido bajo gravedad de juramento en el que se indique personas dependientes a su cargo. Y algo importante que no ha cambiado es que la deducción de dependiente no puede ser solicitada por más de un contribuyente y solo aplica para uno. Entonces, si yo tengo 3 hijos, yo solo me puedo restar uno, y que equivale al 10%. Ah, y mi esposa, ella se puede restar otro, no nos podemos restar el mismo, ojo que en la declaración hay que colocar el número de identificación, el ID. Entonces, si nos equivocamos y colocamos el mismo ID, los dos nos estamos teniendo un problema ahí, ¿cierto? Porque eso va a rebotar allá en la DIAN, en los cruces que ellos hacen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me resto un hijo, mi esposa le resta otro hijo y el otro hijo no se puede restar. ¿Sí? Con eso sería las rentas de trabajo. Recuerden que primero miramos toda la teoría, después hacemos un ejercicio. Son las 6:05. Doy paso a Anderson y creo que pues acá suspendemos la charla, ¿cierto? Entonces, les agradezco mucho como por este espacio y ya se programa la siguiente sesión donde continuamos con todo este detalle y después continuamos es ya con un ejercicio práctico donde toda esa teoría la podemos ver de manera mucho más clara con números. Muchísimas gracias.